a cerrar sus ojos físicos y abrir sus ojos espirituales, para que el Señor sea ministrando su presencia y todo lo que viene de Él. ¿Cuántos quieren todo lo que viene de Dios? Amén. Yo quiero todo lo que viene de Dios, y sobre todo lo que viene de su boca, porque dice que escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale. Fíjese que la mejor versión no dice de la palabra, sino dice de todo lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios no solamente sale palabra, de la boca de Dios sale palabra, sale aliento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? También de la boca de Dios sale aliento. Por eso dice la Biblia que Dios insufló en la nariz aliento de vidas y fue el hombre un ser viviente. Pero también de la boca de Dios salen besos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por eso el salmista, o más bien el Salomón en Cantares decía: oh, si me besara con los besos de su boca. Y los besos de la boca de Dios son las palabras suaves, las palabras dulces. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable suavemente? Amén. Bueno, pero también, ¿verdad?, a veces un beso puede ser una reprensión, porque mire, dice la Biblia que el justo me reprenda, para mí será un excelente bálsamo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces, hermano, un beso puede ser también una reprensión, pero no por eso quiere decir que no te ame, sino es porque Dios nos ama, y al que ama, al hijo que ama, ¿qué dice? Corrige, reprende. Entonces, hermano, pero no, hoy no voy a hablar de corrección, ¿va? Bueno, no se asuste, ¿verdad? Vamos, aunque sí es necesario, ¿va? A veces sí necesitamos que nos corrijan. Entonces, hermano amado, pero hoy quiero hablarles, hermano amado, acerca de un pasaje que está en Cantares. Vamos a ir al libro de Cantares, por favor, en el capítulo número 1, versículo número, gloria a Dios, versículo número 12. Este es un versículo, que es muy solicitado a veces en predicaciones, pero yo quiero hablarlo desde una perspectiva de la oración o de la adoración. Vamos a leer Cantares 1:12. Yo creo que, hermano amado, si hay un libro que es un desafío, que es un reto, es un verdadero desafío para un creyente o para el creyente, es Cantares. Creo que no hay ministerio terrenal que alcance a abarcar todo lo que nos quiere decir Cantares. De hecho, alguien ha dicho que Cantares tiene un libro gemelo que es Apocalipsis, porque tanto Apocalipsis como Cantares se parecen en el sentido de que los dos nos hablan por muchos símbolos, a través de símbolos. Es decir, para poder entrar a Apocalipsis, para poder entrar a Cantares, necesitamos un verdadero entendimiento espiritual. Necesitamos ser asistidos por un espíritu de revelación para que nos abra todas las figuras que hay en Apocalipsis y las que hay en Cantares. Entonces, hermano amado, verdaderamente es todo un reto espiritual entrar a Cantares. Ahora, fíjese que dice Cantares 1:12. Dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Entonces, uno de los retos de Cantares es ver, hermano amado, que Cantares es un diálogo. Es un diálogo entre un esposo o entre un novio y una novia. Entonces, uno de los desafíos de Cantares es entender cuándo habla el novio, cuándo habla la novia, y cuando el Espíritu como narrador del libro también habla. Porque mire, el Espíritu Santo, que es el que narra, el que inspiró a Salomón el libro del Cantar de los Cantares. Fíjese el título de este libro. El título de este libro hay que ponerle atención, porque el título se llama El Cantar de los Cantares. Sabe que yo en una versión católica de este libro, yo vi que este libro en una versión católica se llama este es el más excelente cantar de todos los cantares. Así lo dice el título: el más excelente cantar de todos los cantares. Entonces, cuando yo leí ese título, hermano amado, Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿verdad?, que el mensaje más excelente para la iglesia, el mensaje más superior, el mensaje más supremo, es el mensaje que está en Cantares. Entonces tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hincarnos y arrodillarnos y humillarnos al Señor y decir: Señor, danos entendimiento del libro de Cantares. ¿Cuántos quieren entendimiento del libro de Cantares, hermano? Entonces danos entendimiento. ¿Por qué? Porque ahí está el mensaje más excelente, ahí está el mensaje más superior, ahí está el mensaje, hermano. El mensaje de los mensajes es el libro de Cantares. Es decir, ese es el mensaje más importante, más trascendente que la iglesia, sobre todo la iglesia novia, hermano, va a recibir. Porque mire, nosotros estamos siendo llamados a no solamente ser iglesia en el sentido general, sino Dios quiere que usted sea parte de la congregación de los primogénitos, que usted sea parte, hermano amado, de las primicias, de los vencedores, de la novia. Entonces la novia son creyentes, son iglesias, son cristianos
que empezaron, hermano, a crecer, que empezaron a madurar y que están fructificando y que empezaron a llegar a medidas de estatura que Dios ha puesto en su palabra para alcanzar el máximo nivel. El máximo nivel que pueda alcanzar un creyente es alcanzar a ser novia. ¿Cuántos quieren ser novia, hermano amado? Yo quiero ser novia. Entonces, pero el llegar a ser novia es algo que vamos alcanzando, hermano amado, de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a nuestra santificación, de acuerdo a nuestra consagración. Es decir, no todos los cristianos van a llegar a ese nivel. No todos los cristianos van a llegar a ser novia. Entonces, pero Dios, hermano amado, a nosotros, a usted, a mí y a aquellos que les ha dado la palabra, nos está llamando a ser novia, hermano. Nos está llamando a ser parte de la iglesia que se va a casar con Cristo en la boda del Cordero. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Entonces, hermano amado, ¿cuántos dicen amén a esto? Amén. Vamos a ser parte, miren, no solamente ser invitados, porque usted ve que en una boda física hay invitados, pero la mala noticia para usted es que usted no es invitado. Usted no es invitado porque usted está llamado a ser novia. La novia no es invitada a su boda, la novia es la protagonista de su boda. Entonces, hermano, usted no va a ser invitado. Usted no está llamado a ser invitado. Va a haber invitados, va a haber gente invitada, pero usted no es de los invitados. Usted es llamada a ser novia. Novia. Entonces, hermano, ese es el máximo nivel. La novia es la que va a estar con Cristo para toda la eternidad. Va a entrar con Cristo a la alcoba nupcial. Va a entrar con Cristo, hermano amado, a su lugar íntimo, a su lugar santo, hermano amado, y va a permanecer con Cristo para toda la eternidad. Ese es el máximo nivel, hermano. Entonces, hermano amado, Dios nos quiere preparar, pero para entender una preparación o para entender la preparación tenemos que entender Cantares. Entonces, Cantares nos habla en gran parte de la preparación de la novia, de cómo la iglesia se tiene que preparar, de cómo la iglesia se tiene que, hermano amado, cómo la iglesia se tiene que equipar. Ahora, una característica de la iglesia que se va a casar con Cristo es que la iglesia que se va a casar con Cristo es la que se está preparando. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque su esposa se ha preparado, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, de antemano, ya en ese versículo de Apocalipsis 19 nos está diciendo que la esposa es la que se va a preparar. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿será que todos los cristianos se estarán preparando? No todos, hermano. Entonces, quiere decir que no todos van a ser novia. Entonces, quiere decir que no todos van a ser arrebatados. Entonces, quiere decir que cuando Cristo venga, no todos se van a ir. Va a haber hijos dejados y va a haber hijos arrebatados. Entonces, hermano amado, Dios nos está llamando a ser de los hijos arrebatados, de aquellos que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo, cuando Él venga, dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que han muerto en Cristo, o sea, aquellos creyentes que murieron dando nivel de novia, que murieron, hermano, en Cristo, que murieron, hermano amado, dando, hermano amado, esa estatura de madurez, hermano, dice que ellos van a ser resucitados primero. Y luego nosotros, los vivientes, aquellos que nos llenamos de vida. ¿A qué venimos a la iglesia? A llenarnos de vida. ¿Cuántos hemos venido a llenarnos de vida, hermano? Usted vino aquí a llenarse de la vida de Dios, a ser llenos de la vida, a que la vida te ministre a través de la alabanza, a que la vida te ministre a través de la oración, a que la vida te ministre a través, hermano amado, de la palabra. Entonces, a través de la ministración. Entonces, el Señor nos está impartiendo vida, nos está impartiendo vida. Cuando usted alaba, te imparte vida. Cuando usted ora, te imparte vida. Cuando usted escucha la palabra, te imparte vida. Cuando usted, hermano, recibe la ministración, te está impartiendo vida. Porque la meta del Señor es que usted sea un viviente, que usted sea una persona llena de vida, pero de vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, Dios nos quiere hacer vivientes, llenos, saturados, hermano, henchidos de vida. Que usted, hermano amado, rebose de vida, pero de vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, Dios quiere, hermano amado, ministrarnos vida. Entonces, ese es el propósito. Por eso dice la Biblia que el arrebatamiento, cuando el Señor venga, viene, hermano, por vivientes, vivientes que hayan permanecido, vivientes que hayan resistido, vivientes que hayan perseverado, vivientes que hayan quedado. Entonces, mire, hermano, esto es importante, ¿va? Porque aparte de ser viviente, usted tiene que permanecer.
Usted tiene que perseverar. Usted tiene que resistir. Por eso, hermano amado, nosotros decimos que la carrera cristiana no es de velocidad ni es de fuerza. Es decir, hermano, aquí, hermano amado, los que se van a ir con Cristo no son los más fuertes ni los más veloces, sino los que se van a ir con Cristo son los que fueron más resistentes, los que perseveraron, los que esperaron, los que alcanzaron, los que quedaron. Por eso dice en Mateo que con vuestra perseverancia ganaremos nuestras almas. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Nuestra perseverancia, nuestra persistencia. Entonces, hermano amado, mire, hermano, el camino del Señor requiere persistencia, requiere perseverancia, requiere, hermano amado, resistencia. Por eso también a la iglesia de Filadelfia le dicen: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, de mi resistencia. Entonces, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que quedar, tenemos que perseverar. Usted va a ver gente, hermano, que de repente cristianos que están a su lado, cristianos que han peleado a su lado, o que han cantado a su lado, o han orado a su lado, y de repente ya no los va a ver. De repente, hermano amado, ya no van a estar. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a ir con ellos? ¿Qué va a hacer, hermano amado? Nos vamos a regresar, al igual que muchos que se están regresando. O van a apostatar, al igual que muchos están apostatando. O se van a desviar, al igual que muchos se están desviando. No, hermano, nosotros somos llamados a perseverar, a resistir. Va a haber embates, va a haber ataques, va a haber oposición, va a haber dificultad, va a haber problemas, va a haber, hermano amado, desánimos, va a haber pruebas, va a haber caídas también, hermano amado. Es decir, usted como cristiano no está exento, hermano amado, de tener, hermano, desánimos. No está exento a veces de tener debilidades. No está exento a veces de tener dificultades, de tener problemas. Pero la Biblia dice que si el justo cae 7 veces, las 7 se va a levantar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Eso se llama resistencia. Eso se llama perseverancia. Eso se llama que yo no me voy a dar por vencido. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? O sea, que yo no voy a dejarme seducir por la voz del diablo que me dice: mira, ya caíste, mira, ya te desanimaste, ya no te levantes, ya no sigas adelante. Mira que al cabo no cambias, que al cabo eres el mismo, que al cabo mira todos los años que tienes y mira, no has cambiado, mira, no has vencido esto, mira, no has vencido lo otro, hermano. ¿Y cuántos cristianos no han sucumbido a esa voz y dejan de luchar, dejan de resistir, dejan de perseverar? Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, los engañó, desanimándolos, desalentándolos, hermano, sacándolos del camino. Pero sin embargo, este camino, hermano, requiere resistencia. Te caíste, levántate. Estás caído, remonta tus alas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay una promesa para los que esperamos en Dios. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dios fuerzas. ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas, hermano? Levante su mano el que quiera nuevas fuerzas. Amén. Yo quiero nuevas fuerzas. Y dice, mire, en la versión 60 dice: levantarán sus alas. Pero me gusta más la versión que dice: remontarán sus alas. Entonces quiere decir, hermano amado, que yo le explicaba qué es remontar. Remontar es como que si uno va perdiendo, vas perdiendo, y de repente, hermano, usted se pone las pilas. Usted dice: me voy a comprometer con Dios. Sí, ando caído, ando desanimado, han venido problemas, han venido turbaciones, han venido dificultades, pero hay una promesa que dice que los que esperamos en Dios vamos a remontar, vamos, hermano, a levantarnos otra vez. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Cada día lo vamos a ver como una oportunidad nueva, cada día lo vamos a ver como un nuevo comienzo, porque eso es lo que dice, hermano, el libro de Lamentaciones, que nuevas son cada mañana misericordia de Dios. Estamos en este día en un reinicio, hermano. Para ti hay un reinicio hoy, y si mañana amanecemos vivos, va a ser otro reinicio. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces cada día Dios nos da un reinicio. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? ¿Para qué? Para que tú te levantes, para que tú te sacudas del polvo. Es lo que dice la Biblia: sacúdete del polvo, oh hija de Jerusalén, oh hija de Sión, y levántate. Entonces esa palabra el Señor lo está diciendo a nosotros. Sacúdete del polvo. ¿Qué es el polvo? El polvo es la carne. El polvo es la humanidad caída. Entonces el Señor dice: sacúdete del polvo, de la carne. Sacúdate de esos pensamientos carnales, de ese desánimo de la carne, de ese desaliento de la carne, y levántate. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano amado, el Señor quiere que progresemos, avancemos,
vayamos hacia adelante. Entonces, Cantares nos habla de la progresión de la iglesia, de cómo la iglesia va progresando. Y fíjese que, hermano amado, aquí encontramos que la iglesia comienza, hermano amado, de una manera muy especial, porque comienza diciendo el libro de los Cantares: oh, si me besara con los besos de su boca. Fíjese qué tremendo. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Sabe quién está hablando? La iglesia le está diciendo a Cristo: Señor, bésame, yo necesito que tú me beses. Entonces, en primer lugar, fíjese que uno empieza a progresar, uno empieza el camino del Señor. ¿Sabe cómo? Anhelando lo que es de Dios. Entonces, para empezar a avanzar, usted tiene que interesarse, usted tiene que anhelar las cosas de Dios. Entonces, si usted no anhela las cosas de Dios, si usted no se interesa en las cosas de Dios, usted nunca va a avanzar. Pero si usted se empieza a interesar, empieza a tener un anhelo: Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero realmente conocer tu voluntad. Y empieza usted a anhelar, porque eso es lo que nos muestra el versículo 1. Oh, si me besara. Empieza un anhelo, hermano, pero empieza un anhelo por algo muy especial. Dice: oh, si me besara con los besos de su boca. Y ya le expliqué, hermano amado, qué significan los besos de su boca. ¿Qué son los besos de la boca del Señor? Las palabras suaves, las palabras dulces. Pero también los besos de su boca habla de su gobierno. Porque, hermano amado, fíjese qué interesante, que una palabra que en el hebreo traduce gobernar significa literalmente besar. Entonces, la palabra, hermano amado, gobernar viene de una palabra hebrea que significa literalmente besar. Esa palabra hebrea, hermano amado, aparece en Génesis. Cuando el gobernador de Egipto, cuando el faraón de Egipto, hermano, le dijo a José: tú vas a gobernar mi casa, y todo lo que se hará se va a hacer por la palabra de tu boca. Entonces, cuando el faraón le dijo: tú vas a gobernar mi casa, aparece una palabra, hermano, hebrea, que se traduce literalmente besar. Es decir, tú vas a besar mi casa, por ti se va a gobernar mi casa. Pero literalmente le está diciendo: tú vas a besar mi casa. Entonces quiere decir, hermano amado, que mire, el gobierno que José estableció en Egipto fue un gobierno, ¿sabe qué? En primer lugar, de amor. Entonces quiere decir, hermano amado, que cuando la iglesia dice: Señor, bésame, yo necesito que tú me beses con los besos de tu boca, le está diciendo en otras palabras: Señor, gobiérname, pero gobiérname con amor. ¿Cuántos quieren que el Señor los gobierne? A ver, levante la mano el que quiera que el Señor lo gobierne, hermano. Pero ¿cómo quiere que el Señor lo gobierne? Con amor. Y mire, ese gobierno de amor es el que el Señor establece con nosotros, y es el que Él quiere que nosotros establezcamos, sobre todo los que somos cabezas de casa, los que somos esposos. Nosotros tenemos que tener un gobierno, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo que el varón gobierne bien su casa. Entonces nosotros, hermano, debemos gobernar bien nuestra casa, no mal gobernarla, sino gobernarla bien. Lo dice claramente la Biblia, que el varón, que los pastores, que los obispos, que los diáconos, que aquellos, hermanos, que están sirviendo a Dios, gobiernen bien su casa. Entonces, hermano amado, ¿cómo debe ser el gobierno que debemos tener nosotros los varones? Pero también no solo los varones, sino también las mujeres. Porque mire, también las mujeres tienen gobierno. Porque dice la Biblia ahí también en 1 de Timoteo, le dice Pablo a las mujeres, dice: quiero que las jóvenes viudas se casen, tengan hijos y gobiernen su casa. Gobiernen su casa. Entonces hay un gobierno del esposo que es sobre la esposa y sobre los hijos. Y hay un gobierno de la esposa que es solo sobre los hijos. Fíjese. Entonces, el gobierno del esposo es sobre la esposa y sobre los hijos. Y el gobierno de la esposa es sobre sus hijos. Entonces la mujer también tiene un gobierno, pero ¿sobre quién? Sobre sus hijos. No sobre el varón, ¿verdad? Porque hay mujeres que quieren gobernar el varón y dicen: bueno, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo muevo a donde yo quiera, ¿va? ¿Sí? Entonces, si el cuello dice que no, la cabeza dice que no. Y si el cuello dice que sí, la cabeza dice que sí, va. Y si no, le cierro la cocina y le cierro la cama. Entonces ahí anda el pobre hermano durmiendo con el chucho, y diciéndole al chucho: chucho, no te cases porque mira cómo me va a mí,
Entonces, hermano amado, no. Entonces, el Señor quiere que gobernemos bien nuestra casa. Entonces, el gobierno que Dios le ha dado al hombre es un gobierno a la esposa, y a los hijos. Pero no es un gobierno de subyugar. No es un gobierno de maltratar, de decir, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el hombre. No, hermano. Hermano, el gobierno que tenemos que establecer sobre la casa debe ser un gobierno como el de Cristo. El gobierno de Cristo es un gobierno de besos, de amor. Entonces, el Señor nos gobierna, pero nos gobierna con amor, amándonos. Cuando usted ama, usted gobierna. Cuando usted ama, usted va a gobernar. Así como Cristo nos amó y Él nos gobierna por su amor. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Cuando alguien te ama, te va a gobernar. Amén, hermano. Amén. Pero, hermano amado, pero es un gobierno que es suave, que es dulce, que es, hermano amado, es un gobierno que es con dulzura, es con suavidad. Es con, hermano amado, diciendo, mire cómo el Señor es tan lindo, hermano amado, que Él nos expresa sus leyes en deseos. Fíjese que me impacta mucho cómo el Señor nos ilustra en el Antiguo Testamento, cómo Él quiere gobernarnos, cómo Él quiere, hermano, que obedezcamos. Porque mire, a veces pensamos en la ley de Dios como mandamientos que tenemos que hacerlos y estamos obligados. Y si no viene un machetazo, o si no viene un barijonazo, o si no viene, hermano amado, un golpe de parte de Dios para que nosotros honremos. Y no, hermano, sino que Dios nos muestra a través de figuras, a través de su palabra, cómo Dios, hermano, quiere que le obedezcamos. Fíjese que estaba el rey David, hermano amado, fuera de su pueblo de Belén. Y entonces dice que Belén estaba ocupado por una guarnición de filisteos. Y él traía a sus guerreros, traía a su gente que lo seguía, hermano amado. Y entonces dice que él expresó un deseo. Él dijo, oh, ¿quién me diera que yo bebiera del agua que está dentro de mi pueblo, de mi ciudad, de Belén, del pozo de ahí? Pero no puedo porque mira, está ocupado por enemigos. Y cuando los hermanos, los que seguían a David, oyeron el deseo de David, ¿saben qué hicieron? ¿Se acuerdan qué hicieron? Se levantaron y fueron, irrumpieron el campamento, vencieron a los enemigos, acabaron con todos y agarraron agua del pozo de Belén y se lo trajeron a David. Mira, aquí está tu deseo, ten, tómala. Tú deseabas esto. Y dice que David, hermano, se sorprendió, se atemorizó por el valor, por la osadía, por la obediencia de sus seguidores, que hasta agarró el agua y no la quiso tomar, sino que la derramó como ofrenda a Dios. Mire, esa es una figura de cómo el Señor quiere que obedezcamos. O sea, el Señor, más que decirnos tienes que obedecer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, Él solo te dice, yo quisiera que tú fueras diferente. O sea, te lo dice como en forma de deseo. Yo desearía esto, yo desearía, y Él como que te da esa palabra para ver qué reacción, qué actitud usted toma. Si usted dice, Señor, ese es tu deseo, si tú quieres que yo lo hago. Señor, ese es tu deseo, ese es tu anhelo. ¿Quieres que yo cambie? ¿Quieres que yo deje de este hábito? ¿Quieres que yo deje esta actitud? ¿Quieres que yo deje esta acción? Si tú quieres que yo la deje, yo la dejo. Solamente dime tus deseos. Solamente dime qué es lo que anhela tu corazón de mí. Entonces, hermano, no es necesario ni siquiera que me ordenes, que me mandes, que me obligues. Simplemente exprésame tus deseos. Entonces, ¿cuántos quieren que el Señor los gobierne así? ¿Amén o no amén? ¿Sí le gustaría obedecer al Señor así? Porque el Señor así es, hermano. Te está expresando anhelos. A mí me gustaría que tú fueras diferente. A mí me gustaría que tú oraras más. A mí me gustaría que tú te consagraras, que tú te limpiaras, que tú entendieras que ese pecado te va a dañar, te va a perjudicar, te va a hacer daño. Entonces el Señor te expresa no tanto como mandamiento, sino como un anhelo de su corazón, para ver si usted, hermano amado, capta y dice, yo lo voy a hacer. Tú lo quieres, Señor, yo lo hago. Entonces, ¿por qué no somos nosotros como los valientes de David? ¿Por qué no somos como esos hombres que David les expresó el deseo y ellos inmediatamente lo tomaron como una orden y fueron y hicieron lo que David anhelaba? Entonces, ¿por qué no somos nosotros así? Entonces usted se da cuenta que tenemos mucho que cambiar, ¿verdad que sí? Entonces, mire, volviendo al punto, la iglesia, hermano, comienza con un anhelo. Señor, bésame,
Yo necesito la palabra suave, la palabra leche, la palabra que me va a dar crecimiento. Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y aquí está diciendo: oh, si me besara. Es decir, es la iglesia, hermano, en crecimiento, la iglesia comenzando diciendo: Señor, yo necesito tu palabra. Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, yo necesito, Señor, ser enseñado por ti. Y entonces empieza la iglesia con ese anhelo. Y hermano amado, entonces comienza un crecimiento y empieza la iglesia a anhelar. Pero mire, vemos que este crecimiento llega, hermano amado, a un nivel muy precioso, porque en el versículo número 2, el versículo que leímos, dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio. Entonces yo quiero, hermano amado, que usted vea estas palabras: mientras el rey. Fíjese que aquí la iglesia ya comenzó a avanzar, porque empieza a reconocer a Dios como rey. Entonces el primer avance, lo primero que el Señor quiere que entendamos es, hermano, que el Señor quiere que usted y yo lo reconozcamos como nuestro rey. Ahora, ¿será fácil reconocer a Dios como rey? Porque mire, quizá usted ya conoce a Cristo como Salvador, o ya lo conoce como sanador, o ya lo conoce como proveedor, o ya lo conoce, hermano amado, como abogado, o ya lo conoce como no sé, ¿verdad?, como ayudador. Pero pudiera ser que todavía no lo conocemos como rey. Entonces, hermano, para poder reconocerlo como rey, se necesita, hermano amado, una buena cuota de humildad. Porque como rey, ¿Él qué quiere hacer con nosotros? Él quiere reinar. Como rey, Él quiere reinar sobre nosotros. Ahora, hermano amado, ¿será fácil que Él reine sobre nosotros? ¿Verdad que no? Porque a veces, hermano amado, no queremos que Dios reine. A veces nosotros queremos reinar. Por eso es que, hermano amado, ahí en Cantares 6, versículo número 8, dice que 60 serán las reinas, las concubinas, las doncellas serán sin número, pero una escogida. Quiere decir, hermano, que muchos creyentes, pero hay creyentes que van a tener diferentes, después que van a nivel doncella, pero rendir, entregar, que van a, hermano amado, adorar a Dios, que van a rendirle todo, que van a alcanzar el máximo nivel que es ser la novia. Entonces la novia es la que, hermano amado, sin condiciones le dijo: está mi corazón, yo te entrego todo. Pero va a haber otros que no le van a hacer una entrega completa, como por ejemplo una reina. ¿Por qué la Biblia le llama a un creyente? ¿Por qué? Porque reinó él y no dejó que Dios reinara sobre él. El que reinaba en su vida era el mismo. Entonces, hermano, ¿que no será que nosotros tendremos algo de reino? O sea, que nosotros somos los que queremos reinar y no queremos que Dios reine, porque Dios quiere reinar sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios quiere reinar sobre tu vida, sobre todo tu ser. Que Él sea el que establezca su gobierno, que Él te gobierne, hermano. Miren, no hay nada más precioso que Dios nos gobierne. No hay nada más maravilloso, hermano, que dejar que el Señor te tome y te rija, te dirija. Porque entonces ahí se acaban las fallas, ahí se acaban los errores, ahí se acaban, hermano, los fracasos, ahí se acaban las cosas malas. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, cuando usted hace la voluntad de Dios, van a venir cosas buenas, van a venir cosas agradables y van a venir cosas perfectas. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces viene el Señor a enseñarnos su palabra. Es decir, mira, si tú me obedeces, si tú haces mi voluntad, te van a venir cosas buenas. Cosas buenas. Que Dios no nos manda a hacer cosas malas. Dios no nos manda a hacer cosas para que nos vayan mal. Dios nos manda a hacer cosas para que nos vaya bien. Fíjese, dice: ¿quieres ver días buenos en tu vida? Fíjese, lo dice el Señor. ¿Quieres ver días buenos? ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Sí quiere ver días buenos? ¿De veras? Como que no me convence su amén. ¿Quiere ver días buenos? Entonces dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela.
Entonces el Señor te está enseñando, mira, yo quiero que tengas buenos días. Yo quiero que tus días sean prolongados, que tus días sean aumentados, que paz y años de vida te aumenten. Pero ahí en Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi palabra, no te olvides de mi ley, porque esto va a hacer que años de vida te aumenten. Entonces Dios quiere que nos vaya bien, hermano. Pero mire, nos va mal porque nos salimos de la voluntad de Dios, porque no dejamos que Él sea nuestro rey, porque todavía no hemos reconocido a Dios como el rey. Hermano amado, si algo tenemos que decirle hoy al Señor es: Señor, yo quiero reconocerte como rey. Quiero en esta mañana darte a ti el lugar que te corresponde como rey de mi vida, que tú gobiernes. Dice que cantamos nosotros un canto bonito que dice: yo quiero que tú gobiernes mi vida. Hermano, eso se tiene que hacer un rema, eso se tiene que volver una experiencia, eso se tiene que hacer algo real. Que Dios gobierne tu ser, que Dios gobierne. Dice la Biblia que Dios nos da dominio propio. Dice la Biblia, hermano, todo nos es lícito, pero no debemos dejarnos dominar por nada. El único que nos puede dominar es el Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él es el único autorizado, hermano, de dominar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que el único que te domine es el Espíritu. El Espíritu. Entonces la Biblia nos enseña mire, hermano, qué glorioso. Oiga, eso es algo precioso, porque la Biblia una y otra vez nos da un panorama de seres que Dios toma y los domina, de seres que Dios toma y los gobierna. Por ejemplo, usted ve que agarró a unos cuervos el Señor y les dijo: ahora sí, los voy a gobernar yo, y le van a llevar carne y pan. Mire qué dieta, hermano: carne y pan. Para los que dicen que la carne es mala, pues mire, Dios tenía a carne y pan ¿a quién? Al profeta Elías. Y mire, hermano, qué tan tremendo es el gobierno de Dios, que mire, un cuervo, si ve un pedazo de carne, ¿qué hace? Se lo come. Pero Dios lo gobernó, lo tomó y lo gobernó, y dijo: ahora sí, no te vas a comer esa carne, ni te vas a comer ese pan, sino que te vas a seguir volando hasta el arroyo de Querit, y ahí vas a alimentar día y tarde a mi siervo. Y mire, aquellos cuervos, hermano, los gobernó el Señor, y le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Entonces usted ve el gobierno de Dios, cuervos gobernados. Usted ve que el Señor tomó dos vaquillas, gobernándolas. Y aquellas vaquillas les pusieron los becerros atrás, y dijeron los filisteos: pongan estas vaquillas dirigidas hacia Israel, y pongan un carro nuevo, y pongamos el arca. Y si las vaquillas, contrario a su instinto natural, contrario a su instinto maternal, retroceden, o más bien siguen adelante hacia Israel, quiere decir que Dios nos está juzgando porque tenemos el arca aquí. Pero si las vaquillas retroceden, entonces quiere decir que esto fue algo por casualidad. Pero mire, hermano, la sorpresa de los filisteos fue que aquellas vaquillas que estaban criando, que tenían sus becerros atrás, hermano amado, dice que cuando les pusieron el arca ahí en el carro nuevo y les pusieron un yugo, y ellas nunca habían tenido yugo, dice la palabra que empezaron a caminar derecho hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mire, hermano, dice que bramaban, porque sentían que estaban desprendiéndose de sus becerros, pero Dios las tomó, y llorando y todo, iban caminando hacia Israel. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es una figura de nosotros, porque mire, el Señor te quiere tomar, y va a haber cosas que, mire, a nosotros a veces nos van a doler, pero sin embargo, hermano, cuando el Señor nos toma, cuando el Señor nos gobierna, el gobierno de Dios nos ¿cómo le puedo decir? Nos domina. Que, hermano amado, tú sigues adelante, y tú sigues adelante, y dices: me duele, pero yo tengo que seguir el sentir de Dios, tengo que seguir adelante. Eso es lo que hicieron las vaquillas. Por eso dice la Biblia: irán andando y llorando. Entonces, quiere decir que a veces caminar con Dios, caminar hacia adelante, a veces va a costar lágrimas, a veces va a costar llanto, pero Dios nos llama a caminar, a no detenernos, hermano. Entonces, eso es lo que nos enseñan las vaquillas. El Señor gobernó los cuervos, gobernó las vaquillas, agarró, hermano amado, a
a un gusanito y le dijo: ahora sí, gusanito, te voy a gobernar yo. Y te vas a ir y vas a comer la calabacera con la que se cobija mi profeta, y le vas a dar una enseñanza. Te voy a usar para darle una enseñanza a ese hombre. Y mire, vino la oruga y se comió la calabacera con la que Jonás estaba cubriendo su cabeza del sol. Usando Dios una oruga, usando Dios un cuervo, usando Dios, gobernando Dios unas vaquillas, gobernando Dios un gran pez. ¿Usted se acuerda que se tragó a Jonás? ¿Por orden de quién? De Dios. Dios agarró ese gran pez y dice: te vas a tragar a este hombre. Y no lo vas a destrozar, sino solo te lo vas a tragar. No lo vas a masticar, solo lo vas a tragar. Y Jonás, hermano, se lo tragó el gran pez. No dice la Biblia si era ballena o tiburón, o a saber qué sería. Pero mire, él se lo tragó. Se lo tragó. Y por lo que dice, por la oración de Jonás, entendemos que en ese deglutimiento de Jonás se asfixió y se ahogó y se murió. Porque dice la Biblia: desde el Seol clamé. Entonces quiere decir que él se murió. Y no solamente se murió, sino que su alma, como él andaba en desobediencia, ¿sabe para dónde se fue su alma? Para el infierno, hermano. Para el infierno. Ahí Jonás, el alma de Jonás en el infierno, empezó a clamar misericordia, empezó a pedir otra oportunidad, empezó a decir: Señor, si tú me sacas, pues yo ahora sí voy a ir a predicar. Entonces, pero mire, ya que el Señor le dio, lo escuchó, hermano, lo oyó, porque a lo que Dios, hermano, lo que Dios lo mueve es la fe. Y Jonás, hermano, dijo: la salvación es de Jehová, hermano amado. Entonces él, hermano amado, reconoció que solamente Dios puede salvar. Y entonces, hermano, regresó el alma de Jonás al cuerpo. Y mire, hermano amado, Dios ordenó que aquel gran pez lo devolviera. Entonces usted ve cómo Dios gobierna. Dios quiere gobernar seres. De igual manera, así como hemos hablado de estos seres, Dios nos quiere gobernar a nosotros. Dios te quiere gobernar. Entonces ese es el reconocimiento de Dios como rey. Pero mire, dice, ya que entendemos que nosotros, hermanos, tenemos que reconocer a Dios como rey. Mire, dice aquí que mientras el rey estaba en su mesa, otra versión dice, bueno, aquí dice mientras el rey estaba en su reclinatorio, pero la mejor versión dice mientras el rey estaba en su mesa. Entonces esto, hermano amado, nos viene a recordar Juan capítulo 12. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, por favor, rápidamente. Y ahí en Juan 12 nos dice la palabra de una escena que el Señor tuvo allá en Betania. Y dice la palabra que ahí el Señor se sentó a la mesa. Fíjese, el Señor se sentó a la mesa. Y dice entonces que estaba Marta sirviendo y Lázaro, que era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero entonces María tomó una libra de perfume nardo puro. Nardo. Entonces, ¿qué representa este nardo? Porque mire, acá en el Cantares 1:12 dice que mientras el rey está en su mesa o está sentado en su mesa, mi nardo. Aquí dice la palabra que una mujer tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió de Jesús. Entonces, hermano amado, ese mientras el rey estaba sentado, ese mientras habla del tiempo. Fíjese, ese mientras nos habla de tiempo, nos habla del tiempo en el cual nosotros nos abocamos a adorar, el tiempo en el cual nosotros, hermano, estamos ofreciéndole a Dios. Entonces usted ahorita está en ese mientras, porque estamos en el culto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aquí es el lugar, es el tiempo donde usted le va a dedicar todo a Dios. Entonces dice, mientras el rey estaba en su mesa, es decir, hermano amado, la mesa, hermano, es una mesa que es interna. Dios está aquí en nuestro corazón, porque dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Y dice, yo quiero no estar afuera, sino quiero estar adentro en la mesa, adentro en tu corazón, hermano, para cenar con nosotros y que nosotros, hermanos, cenemos con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, una iglesia sacó al Señor de su corazón, sacó al Señor de la iglesia y lo tenía afuera. No, hermano, ¿no será que a veces sacamos al Señor y lo tenemos afuera? ¿No será que a veces, hermano amado, en vez de que Él esté en nuestro corazón gobernando, lo tenemos afuera, hermano amado, tocando, porque lo hemos sacado? Lo hemos sacado, hermano, a veces con nuestra tibieza. Mire, ahí en el caso de la iglesia de la Odisea, había sacado al Señor con su tibieza.
con su indefinición, con su indecisión, había sacado a Cristo y lo tenía, hermano, tocando a la puerta. Pero el Señor no quiere estar a la puerta, el Señor quiere estar adentro. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. El Señor quiere estar con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere sentarse a la mesa, hermano, con nosotros. Pero mire, dice la palabra, hermano amado, que aquí, ¿verdad? Estaba el Señor sentado a la mesa y dice la Biblia que entonces vino una mujer y tomó un perfume. Pero mire, para que este perfume venía en una vasija. Para que este perfume, hermano amado, se pudiera abrir, tenía que quebrar aquella vasija, tenía que quebrar aquel vaso. Y entonces, hermano amado, mire, con él poder ungir al Señor. Entonces quiere decir, hermano amado, que este nardo viene a representar la adoración, viene a representar la alabanza que nosotros levantamos. Con esa fragancia, hermano amado, que dice que era un perfume de nardo puro. De nardo puro. Es decir, hermano amado, esto habla de la adoración, la alabanza verdadera. El nardo puro habla de la alabanza verdadera. ¿Por qué le digo que hay una alabanza verdadera? Porque hay imitaciones. Hay imitaciones. Hay adoración o hay imitaciones de adoración. Hay imitaciones de alabanza. Pero sin embargo, hermano amado, hay una alabanza genuina. Hay una alabanza, hay una adoración genuina. Por eso dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Fíjese que el Señor le dijo a la samaritana: Samaritana, tú adoras lo que no sabes, tú adoras lo que no conoces. Entonces quiere decir que una falsa adoración, una adoración que no es genuina, es la adoración que levantamos sin conocer a Dios. Es la adoración que usted levanta sin conocer a Dios. Entonces, hermano amado, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere manifestarse a nosotros y que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros conozcamos al Dios que adoramos, que usted sepa, hermano, tenga experiencias con el Dios el cual usted adora. Hermano amado, mire, me impacta mucho porque fíjese que el eunuco etíope no conocía a Dios. Ese hombre no conocía a Dios y vino de tan lejos, desde Etiopía, a adorar a Dios. Él vino a adorar a Dios. Pero mire, como Dios ve todo, ¿cuántos saben que Dios ve todo, hermano? Entonces Dios vio que ese hombre tenía un verdadero anhelo por conocer a Dios. Y si usted tiene un verdadero anhelo por conocer a Dios, Dios se va a manifestar a usted. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Si usted realmente anhela conocer a Dios, Dios se te va a presentar, hermano. Pero mire, hermano, Dios va a medir el anhelo. Es decir, usted tiene que tener un verdadero anhelo. Por eso comenzamos diciendo que el verdadero crecimiento comienza con un anhelo de Dios. Entonces, si usted tiene un verdadero anhelo: Señor, yo anhelo tu presencia, Señor, yo anhelo conocerte más, Señor, yo anhelo, pero que sea algo serio, algo, hermano, no superficial, algo no, hermano, no por encima, sino que usted empiece a buscar, como ese hombre que vino de tan lejos a adorar a un Dios que no conocía. Y se vino desde Etiopía y llegó a Jerusalén, hermano, adoró en Jerusalén a un Dios que no conocía y ya venía de regreso. Pero como Dios ve todo y Dios vio que ese eunuco, ese funcionario de Etiopía tenía un corazón realmente sincero, tenía un corazón genuino, dijo: este hombre realmente me quiere conocer, pues me le voy a ir a presentar, me le voy a ir a manifestar. Y le mandó un Felipe para que le fuera a presentar al Dios al cual había ido a adorar sin conocerle. El Señor se le manifestó. Y cuando él encontró a ese Dios, hermano, mire, dice que él recibió la palabra con gozo. Que hasta, mire, sin que Felipe le dijera, oye, bautízate, él dijo: oye, aquí hay agua. ¿Algo impide que yo sea bautizado? No, no te impide, solo cree. Y creyó y el hombre fue bautizado. ¿Por qué? Porque tenía un verdadero anhelo por conocer a Dios. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que anhelar conocer al Dios que adoramos. Al Dios que adoramos. Dice la Biblia: oraré con el Espíritu, pero oraré también adoraré o cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Tengo que saber al Dios. No le estamos cantando a la frente, estamos cantando a quién. A Dios. Me importa mucho que Pablo y Silas, dice que estaban en la cárcel. Y dice la Biblia que estaban maltrechos, los habían golpeado por predicar la palabra misma, golpeado por ladrones o por andarse entre medios. Los habían golpeado por predicar.
manifestar el reino de Dios. Y los tenían en el cepo. Un cepo era un instrumento de tortura. Estiraban sus piernas y sus brazos y eso provocaba calambres dolorosos. Entonces imagínense en la escena, estos hombres en un instrumento de tortura, golpeados, azotados. Y dice que a la medianoche, a la hora que los dolores se hacen más agudos, a la hora que los dolores se agudizan, que es la medianoche, hermano, dice que a la medianoche ellos cantaban ¿a quién? A Dios. Fíjense qué tremendo. Cantaban a Dios. Cantaban a Dios. Entonces, ¿usted a quién le tiene que cantar? A Dios. Usted cántele a Dios. Entonces, ese es el nardo. El nardo es la adoración, es la alabanza, es una fragancia. Entonces, hermano amado, viéndolo de este punto, mire, hermano amado, el nardo es algo que da olor, porque dice aquí la Biblia: mientras el rey estaba en la mesa, mi nardo dio su olor. Y el olor es un perfume, el olor es una fragancia, el olor es un aroma, el olor es un humor, hermano, que desprende nuestra alabanza, que desprende nuestra adoración, hermano. Y cuando hay olor, cuando nuestra alabanza tiene olor, olor fragante, olor grato, olor agradable, eso crea una atmósfera dentro de la iglesia, hermano. Mire, hermano, yo creo que, mire, si nosotros adoramos como Dios quiere, si nosotros le entregamos, y usted en cada canto usted le está entregando su corazón, mire, la gente que venga aquí a este lugar va a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se está moviendo una atmósfera de adoración a Dios. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Entonces, hermano, tenemos que adorar, amén, hermano. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor. ¿Quién vive? Entonces dice la palabra que mientras el rey está en su mesa, la mesa está acá adentro. Entonces el Señor está aquí dentro de usted, pero también está, fíjese que el Señor está en tres operaciones: está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Fíjese, el Señor está, a ver, dígalo conmigo, está en, está con y está sobre. Eso es lo que el Señor enseñó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y estará en nosotros. Y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces tenemos la presencia de Dios de tres maneras: en, con y sobre. Entonces la presencia de Dios está aquí, está contigo, está en ti, está contigo, pero también está sobre nosotros. Entonces, hermano amado, el Señor, cuando usted lo adora, cuando usted le exalta, cuando usted hace que su nardo, su adoración, dé olor, dé fragancia, dé aroma, entonces esto va a ser, hermano amado, una atmósfera donde Dios se va a mover. Hermano, esto es precioso. La adoración, la alabanza, el nardo puro crea una atmósfera, crea un ambiente. Y sabe que cuando nosotros le creamos esa atmósfera a través de la adoración, a través de la alabanza, entonces Dios se va a empezar a mover y entonces van a empezar a ocurrir cosas maravillosas, cosas preciosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? El poder de Dios se va a empezar a desatar de tal manera que el que venga enfermo va a ser sanado, el que venga necesitado va a ser, hermano, cubierto de su necesidad, el que venga con alguna atadura va a ser rota esa atadura por causa de la presencia de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Pero mire, ¿qué es lo que hace que Dios se mueva? La alabanza, la adoración. Entonces, hermano amado, por eso mire, en los momentos de batallas espirituales, yo siempre, me recuerdo mucho de una receta que aprendimos hace muchos años. Cuando tú sientas que la batalla está bien fuerte y que no puedas orar, alaba. Y cuando no puedas alabar, ora. Y cuando no puedas orar, alaba. Y cuando no puedas alabar, ora. Y cuando no puedas orar, alaba. Y llevándote la alabanza y oración, alabanza y oración, sales de cualquier atolladero. Gloria, eso es invencible, hermano. Con alabanza y oración vas a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mire, tenemos que saber que la alabanza tiene un poder tremendo. La adoración crea una atmósfera. ¿Qué pasaba cuando David tomaba el arpa y empezaba él a tocar? Fíjese que le tocaba al rey Saúl, el rey loco,
el rey que estaba bajo la influencia de un espíritu malo de parte de Dios. Dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que estaba en Saúl se iba, hermano. No aguantaba, no soportaba la unción de la alabanza. Entonces, hermano, la alabanza a Dios, dice una frase, cambia las cosas. Entonces, usted cante a Dios. Canta a Dios, deje que su nardo desprenda olor, hermano amado, que Dios perciba de nosotros. Porque mire, hermano amado, el Señor viene a nuestro culto y mire, por la palabra yo puedo entender que el Señor viene al culto y viene a oler. Viene a oler, hermano, viene a oler y viene a percibir. A ver, ¿qué olor voy a percibir? Y sabe, hermano amado, que Dios no acepta ofrendas con mal olor. ¿Viste lo que le estoy diciendo? Dios no acepta ofrendas con mal olor. Dios acepta ofrendas con buen olor. Entonces, hermano amado, ¿qué olor percibirá el Señor de nuestra adoración? ¿Qué olor? ¿Cuál será el olor que Él percibirá? ¿Cuál será el olor que Él, hermano amado, percibirá de nosotros? Fíjese que me impacta mucho lo que dice, hermano, Levítico. Vaya conmigo a Levítico 26. Quiero ir cerrando. Levítico 26, 27. ¿Qué dice? Levítico 26, 27. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice: si aún no me oyes, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Está hablando de la desobediencia y de la rebeldía y de la oposición que Israel en determinado momento podía tomar. Pero luego dice el versículo número 31. Dice: y entonces haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios. Y mire, escuche esta advertencia: y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dice: si ustedes me desobedecen, si ustedes actúan resistiendo mi palabra, oponiéndose a mi voluntad, entonces como juicio es que no voy a de la de adorar no aparece como una acción, sino aparece como una dijo: subimos y adoremos. Y va a entregar adoración. Entonces, ¿a qué venimos aquí, hermano? A entregarnos. A entregarnos. Usted viene a entregarse. Usted, si sale de este lugar sin haberse entregado a Dios, hermano amado, es peligroso. Es peligroso. Es, hermano amado, algo que va a traer algo malo para su vida si usted no se entrega. Pero si usted se entrega a Dios, hermano amado, eso causará un olor fragante. Eso va a hacer que el Señor diga: percibo olor grato. Y eso va a crear una atmósfera. Porque mire, dice que cuando María derramó su perfume, del olor del perfume de María se llenó. Entonces quiere decir que cuando alguien, mire, con solo uno que venga con esa actitud, a lo mejor la iglesia puede ser 30, o puede ser 20, o pueden ser 10, o pueden ser 100, o pueden ser 1000. Pero si esos 100, hermano, no vienen dispuestos, pero uno de esos 100 o 2 de esos 100 vienen a derramarle perfume al Señor, vienen, hermano, a entregarse al Señor, ¿sabe qué pasa? Del olor de esa entrega de ese uno se va a llenar toda la casa. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano, amén, amén, amén. O sea, ese uno que se entregue, ese uno que adore verdaderamente, que levante nardo puro, va a hacer que los demás
también se quieran entregar. Va a invitar, va a atraer a la gente a decir: mire, eso es impresionante, porque eso tiene una influencia. Mire, yo recuerdo, hermano, que cuando hace algunos años ya de eso, solo le cuento esta experiencia y cierro. Estábamos en San Luis Potosí en un evento de jóvenes, y recuerdo que estaba un evangelista, el evangelista con el que el Señor nos alcanzó, Mario Martínez se llamaba, y este hombre organizó una actividad a la orilla de un río. Y entonces llevamos sillas, todos, dijo: cada quien cargue su silla, vámonos para el río. Y había una arbolada, ahí en la Huasteca Potosina había un río, no recuerdo qué río era, pero era un río grande y había una arbolada y un espacio así lleno de piedras, hermano, así bien parejito. Y ahí debajo de esa arbolada y con un piso de piedras, ahí nos pusimos, acomodamos las sillas, cada quien acomode sus sillas y vamos a hacer el culto aquí. Y pusimos las sillas, éramos como unos 200 o más de 200 jóvenes. Y todos con sus sillas, y pusimos las sillas ahí. Y yo recuerdo que nosotros quedamos atrás, hasta mero atrás, la última hilera. Y entonces, hermano amado, mire, todos se acomodaron. Entonces empezó el culto, hubo una alabanza, empezó la predicación. Y recuerdo el tema se llamaba lo que es un verdadero avivamiento. Y entonces, hermano amado, el hombre había predicado solo 15 minutos, 15 o 10 minutos. Y de repente se empezó a oír un murmullo muy leve, pero ese murmullo empezó a aumentar. Entonces, hermano, resulta que los jóvenes que estaban en la hilera de adelante empezaron a sentir la presencia de Dios en la palabra, en medio de la palabra, y empezaron a llorar, y empezaron a llorar, y empezaron a hablar en lenguas, pero así, primero en un tono muy bajito, pero como que aquello era tan desbordante que ya no lo pudieron a contener, que empezaron poco a poco a alzar la voz. Lo tremendo es que empezó, y el predicador se dio cuenta y dijo: aquí está la presencia de Dios, hermano. No puedo seguir predicando. Aquí está el Señor. Vamos a adorar. Y cuando él dijo vamos a adorar, hermano, mire, como que si se rompió algo. Y empezaron a lenguas, empezaron a llorar y cayeron de rodillas los de mero adelante. Y luego eso como que se pasó atrás, y luego atrás, y luego fue por hilera por hilera. Y cuando, hermano, yo estaba en la última hilera, y cuando llegó a mí, hermano, mire, yo dije: ahí viene, porque ya estaba en la segunda, en la penúltima hilera. Y entonces dije: ahí viene, ¿qué va a pasar? Y oiga, cayó de rodillas el que estaba al lado mío, cayó de rodillas el que estaba al otro lado mío, hermano, y yo también caí de rodillas, pero diciendo: ¿qué va a pasar? Pues, que yo no sentía nada, hermano. Y yo empecé a ver como el muchacho de acá, oiga, estaba derramado, y el que estaba acá hablando en lenguas, y todos derramados, y yo sin sentir nada. Y entonces, mire, ¿sabe qué hice, hermano? Agarré una piedra y la apreté y dije: Señor, mi corazón está más duro que esta piedra, pero si tú estás aquí, quebrántame. Y cuando le dije eso, hermano, oiga, se me rompió el alma y lloré, hermano. Primero lloré como de una necesidad. Vino a mí una necesidad de Dios tan tremenda que lloraba y lloraba. Y Señor, yo te necesito y te necesito y entre más lloraba, más rico sentía, hermano amado. Y de repente, mire, aquel llanto cambió de necesidad a gozo. Un llanto, yo no sé si usted alguna vez ha llorado de alegría, hermano, llorado de gozo. Pues mire, estuvimos alrededor como de 3 horas. Primero llorando por pura necesidad, y luego ese llanto fue cambiado a un llanto de gozo, de alegría, donde sentías la presencia. Y mire, nadie se quería mover, todos estaban botados en el suelo, llorando de una manera bien tremenda. Pero mire, hermano amado, el Señor lo que nos enseñó, lo que yo pude ver ahí, es que la atmósfera produce un cambio en nosotros. Entonces, si alguien se derrama, si alguien quebranta su corazón, ¿sabe qué va a pasar? Va a invitar a los demás. ¿A qué? A quebrantarse. Porque si alguien trae verdadero perfume, del olor de ese perfume se va a llenar la casa. Póngase de pie. Vamos a orar, hermano, y vamos a derramar nuestro perfume. Usted trae un perfume en su corazón, y ese perfume es la adoración a Dios. Es la adoración verdadera, la adoración genuina. Ahí donde está,
¿Quiere usted doblar sus rodillas? Ahí, doble sus rodillas, dóblelas. Vamos a adorar a Dios y vamos a levantar. Hoy dígale en esta mañana: Señor, yo quiero levantar un olor grato. Quiero levantar, Señor, una fragancia de adoración. Quiero que tú me enseñes a adorar. Quiero que tú me enseñes a adorar, Señor. Yo no sé adorar como tú quieres, pero yo te quiero adorar. Yo te quiero adorar. Yo te quiero adorar, Señor. Yo te quiero adorar.